veis en el texto de introducción, el Grupo de Economía no va a hacer propuestas de acción, sino que va a ser responsabilidad del conjunto de esta Asamblea en el punto siguiente. Estamos aquí para organizar el cómo responder al golpe de Estado que se está perpetrando contra la mayoría de la población. Con estas agresiones, enfocadas casi exclusivamente en el sector público, no han calmado ni calmarán a los mercados, sino que profundizan en la recesión. No nos quieren sacar de la crisis, sino aprovecharla para hacernos retroceder décadas en protección social y en derechos. El fracaso de las medidas de recorte se aprecia mejor si empezamos por ver las que comenzaron con el anterior gobierno. Recordemos, la anterior reforma del PSOE que empieza por dinamitar los derechos de los trabajadores. La primera subida del IVA, la congelación de las pensiones, la rebaja de los sueldos de los funcionarios y, lo que es gravísimo, la reforma de la Constitución. En junio del 2012 los fondos públicos dedicados a ayudar a la banca ascienden a más de 215.000 millones de euros. El 15% del pasivo de las entidades financieras está ya en manos del sector público, mientras que los fondos propios de los bancos solo cubren menos de un 3%. Es decir, los bancos son ya públicos, pero no tenemos control sobre ellos. La desaparición de la obra social de la Caja es una consecuencia colateral de su regalo a la gran banca. El nuevo gobierno ya se inició con un recorte de 20.000 millones que afectaron fundamentalmente a la enseñanza y a la sanidad. Ahora, tras el fracaso de tanto recorte y con las primas de riesgo y los indicadores económicos por los suelos, insisten. Empezaron con el desastre de la brutal reforma laboral. Luego un ajuste de 65.000 millones en 2 años y medio. Pero hay que sumar los 27.000 millones que incluían ya en los presupuestos y las medidas adoptadas por el gobierno a finales de diciembre. También hay que considerar los más de 18.000 millones en disminución de gastos y subidas de ingresos y de impuestos puestos en marcha por las comunidades autónomas. Una nueva subida del IVA, del general y del reducido, que eso es en la práctica una rebaja generalizada de salarios. Una subida de otros impuestos indirectos. La supresión de paga extra a los funcionarios. La reducción de las prestaciones a los parados desde el 7º mes. Ojo, porque menos conocidas son varias trabas para el cobro de esta prestación, entre otras, por ejemplo, que los desempleados pasarán ahora de pagar el 35% a pagar la totalidad de su cotización a la Seguridad Social. Se eleva de 52 a 55 años la edad para tener acceso al subsidio. Se endurecen... Lo separo y grito suficientemente. Se endurecen los criterios de finalización del subsidio hasta la edad de jubilación. Empeoran las cantidades y las condiciones de prestación de las indemnizaciones que garantizaban el FOGASA. De todo esto no han hablado los medios de comunicación. Se acelera también la reforma de las pensiones. Se rebajan las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, lo que significará poner en crisis el sistema de pensiones y favorecer a los tiburones privados que se benefician con cada medida de recorte de las pensiones. Se anuncia una ley sobre arrendamientos urbanos que está pensada para dar exenciones y salida a los inmuebles malos de los bancos y que deja en total indefensión al inquilino, que solo servirá para incentivar la compra de estas viviendas y para proseguir con el modelo inmobiliario de la propiedad y la burbuja inmobiliaria. La reducción de empresas públicas que plantean lleva a la reducción de servicios públicos o a su privatización. En concreto, la propuesta de privatización de Renfe nos abocará a los fracasos como los de Inglaterra o Argentina. El proceso de privatización del canal de Isabel II nos revela quiénes son los únicos beneficiados: las grandes empresas transnacionales. Asimismo, la reducción del número de concejales afecta a miles de pueblos en los que estos ni siquiera cobran dinero. Se anulan las mancomunidades que dan servicios públicos cercanos al control ciudadano y se potencian las diputaciones, desde las que será más fácil las mayorías políticas para la privatización de estos. Detrás de algunas mejoras y ahorros que deben realizarse en esas administraciones,
las de las comunidades autónomas, lo que se busca es asfixiar las prestaciones de sanidad, enseñanza y otras prestaciones sociales. Mucho populismo hay con las rebajas a partidos y sindicatos, pero claro, la derecha y la patronal tienen bien garantizadas sus fuentes de financiación. Nada se dice de tocar a la Iglesia ni a la Casa Real. También se habla del repago sanitario o el fin de la sanidad universal, es decir, el apartheid sanitario. Recortes que suponen una reducción de personal, de sus salarios, un cierre de plantas y de quirófanos, la retirada de 456 fármacos de uso común de la financiación pública. Todo ello para reducir el gasto social más necesario y urgente y para potenciar también la sanidad privada. También el encarecimiento del transporte público o de la electricidad. Los recortes en la educación con la reducción del número de profesores, el aumento de ratio entre profesores y alumnos, la eliminación de tutorías o clases de apoyo. La subida espectacular de las tasas universitarias o de las escuelas oficiales de idiomas. El recorte en becas y en profesorados de los centros de enseñanza. En definitiva, un horizonte lo que podría incluso incluir, entre otras medidas, la reducción de la etapa de enseñanza obligatoria. El recorte de la ley de dependencia, la reducción del 15% de la paga de los familiares, cuidadores, de la inversión y de la inversión en la administración en el pago de residencias para mayores y centros de día públicos. Voy terminando. Todo ello se enmarca en las directrices que emanan desde Bruselas, Pacto de Euro, Pacto de Lisboa, etc. Es importante también saber que la condicionalidad que el pueblo ha de aceptar para que los bancos reciban su rescate nuevo de 100.000 millones se plasman en un memorándum publicado hace pocos días. En él se explicita que España ha de perder soberanía en favor de la Troika, que es la que dicta no solo las condiciones que los bancos han de cumplir, sino también las del servicio público que tenemos que aceptar. Entre las medidas adoptadas está la creación de un banco malo que compre activos tóxicos por su valor a largo plazo, dado que nadie en el mercado lo compraría ahora por su valor actual. Esto lo va a hacer el FROB, es decir, con fondos públicos. Y paralelamente a todo esto se están produciendo medidas represivas e instrucciones que demuestran un camino de limitación de las libertades. Es lo que necesitan para que traguemos su agresión. La democracia pobre, falseada e imperfecta también les parece demasiado. Es muy peligroso que la ciudadanía acepte el planteamiento de Rajoy, pavoneándose de hacer lo contrario de lo que prometió, porque, comillas, es lo que hay que hacer. Decimos que solo el pueblo decide lo que hay que hacer. Nada más. Bueno, pues